Invitar a sus compañeros a la clase, recordarles de que tienen que venir y recordarles que estamos ya conectándonos. Darle la bienvenida, agradecerles por estar acá. Lamentablemente el lunes fue feriado y eso no lo teníamos muy contemplado nosotras y por lo tanto vamos a tratar de que esta clase sea un poco más productiva en términos de contenidos. También por solicitud de algunos que hicieron unas consultas por correo electrónico, sobre todo con lo que tiene que ver con los roles y funciones, ¿ya? Yo sé que ya lo hemos trabajado en la actividad presencial que hicimos la semana pasada, donde a todo esto estuvo súper entretenido. Los que fueron confirmarán, yo creo, de que estuvo buena la experiencia y el encuentro. Así que ahí la idea es que podamos retomar un poco de lo que se trabajó ese día, de lo que implica el rol profesional, pero también adentrándonos a las funciones profesionales, que eso también ya lo vamos a tocar la próxima semana y con eso entonces daríamos por terminada la unidad de roles y funciones. Y eso además les va a ayudar a ustedes a tener más herramientas conceptuales para poder hacer este análisis para la entrega de su segundo informe. Así que por eso es muy importante de que ahora esta clase y las próximas, es decir, la del lunes y la del miércoles de la próxima semana, tengamos buena participación, que ustedes puedan ingresar a las clases, de que puedan tomar nota, porque va a ser un insumo súper importante para sus informes, ¿ya? Así que yo voy a ir compartiendo para que podamos entonces iniciar con la clase de hoy. Espérenme un poquito, voy a abrir acá la presentación. Ahora, cualquier duda que ustedes tengan, yo voy a estar atenta. Les vamos a confirmar el lunes, ¿ya? ¿Cuándo va a ser? Si no estoy mal, creo que es el 20, el miércoles, no, perdón, el miércoles 17 de noviembre. Esa es la fecha que tenemos planificada, ¿ya? Pero ahí les vamos a confirmar el lunes bien, para que ustedes se programen, para que puedan ir, porque si pasó que tuvimos un poco baja la participación en la actividad presencial, por ahí nos contaron de que tenían un trabajo de sociología, que estaba un poco difícil, y bueno, igual le entendemos, pero la idea es que podamos aprovechar todas estas instancias presenciales y que además también estamos pensando en que quizá podamos hacerlo cada 15 días, ya hacer como clases híbridas y empezar a retomar un poco también la presencialidad para que las clases sean también más provechosas. Así que eso. Ahora sí, voy a compartir pantalla para que podamos entonces revisar la clase de hoy. Como les digo, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, ya estamos en confianza los que estuvieron la semana pasada en la clase presencial, en la actividad presencial, así que yo estoy confiada en que ahora sí vamos a participar un poco más. Bueno, todavía seguimos con la estructura del campo profesional. En este caso vamos a trabajar a Natalio Kisnerman, ya él ha trabajado todo lo que tiene que ver con roles y funciones, pero recuerden de que hay muchas teorías y hay muchas definiciones del rol. Yo creo que eso ustedes, o quedó claro, ¿cierto? En la última clase que tuvimos con Lucy, donde les hablábamos de que la definición del rol profesional está condicionada a varios ciertos aspectos como lo son la corriente teórica, el paradigma, el área, ¿cierto?, en el cual nosotros nos desempeñamos y también la experiencia del trabajo de campo que nosotros hemos dado. Por lo tanto, el rol profesional es la suma, ¿cierto?, de la teoría, es decir, de estos conceptos, de este bagaje teórico en el cual nosotros nos sustentamos para la acción profesional,
pero eso sumado a la práctica. Y la práctica no está tan estandarizada como la teoría, porque nosotros conocemos a Natalio Kirchnerman, conocemos a otros autores, a Anderett, ¿cierto?, que nos habla del trabajo social, a Mary Richmond, que también nos habla del trabajo social. Entonces, podemos conocer la teoría de una manera quizás universal, pero la práctica es muy individual y la experiencia en terreno o el trabajo de campo es una experiencia muy de cada profesional. Por lo tanto, cada trabajador o cada trabajadora social va construyendo su rol a partir de esto que sí está un poco estandarizado como en la teoría, pero sumado a esa experiencia que es individual, que es propia de cada profesional, ¿ya? Y que, como les decía, también está condicionado a el área en el cual nos desenvolvemos. Un trabajador social que trabaja en el área de educación no tiene el mismo rol que un profesional que trabaja en el área de la salud, ¿ya? Y eso hay que tenerlo claro. Ahora, este rol o papel, ¿cierto?, del profesional a veces se ve un poco afectado u obstaculizado, ¿ya? ¿Por qué? Hay varios motivos, pero los principales, porque nosotros siempre vamos a asumir un rol, ya lo hablábamos antes con Mary Richmond, que el rol de educador social es como el básico que tenemos todos los profesionales, ¿ya? Pero luego, cuando nosotros nos insertamos en una institución X para el trabajo, nosotros asumimos un rol. Pero muchas veces ese rol institucional, por decirlo así, se ve afectado primero por recursos insuficientes, que es muy común en el área social, ¿cierto? Que hayan falta de recursos, que a veces no se le pone tanto, quizás no se le da tanta importancia al desarrollo social o a la parte social dentro de las políticas, dentro de los programas, inclusive dentro de los mismos planes de gobierno. A veces el área social queda bien relegada y se favorece o se priorizan, ¿cierto?, otras áreas como la salud, como el tema de la infraestructura, de vivienda, etc. Entonces, a veces ese rol que nosotros asumimos dentro de X institución se puede ver afectada por eso. Y ligado a eso también está la remuneración baja, que, bueno, dentro de todo es nuestro trabajo, ¿cierto? Y muchas veces el tema monetario es una motivación para poder ejercer ese rol de la manera más apropiada y, y quizás más efectiva, ¿ya? Y lo otro también tiene que ver con este exceso de trabajo, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando se nos asignan funciones, que es un concepto que ya vamos a revisar, cuando se nos asignan funciones que no corresponden a nuestro rol en esa institución. Y eso pasa mucho, porque dicen que el trabajador social tiene que ser como, le decían, yo manejo este concepto del mentolatum, porque como que sirve para todo. Entonces nosotros a veces creemos que somos un mentolatum, que servimos para muchas cosas. Y eso no siempre es así. Y de hecho es peligroso y es bueno que ustedes lo sepan ahora, de que tenemos que defender nuestro rol y tenemos que respetar también las funciones que corresponden a ese rol, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Que nosotros, como profesionales, elegimos ser trabajadores sociales por deseo. O sea, nuestra profesión es netamente vocacional y nosotros tenemos que entenderlo, de que quienes están acá es porque quieren estar acá, ¿ya? Y eso ustedes también lo van a ir quizás reafirmando en la medida en que van avanzando, en que van viendo otras asignaturas, que se van adentrando un poco de qué es el trabajo social, qué implica ser trabajador social, y ustedes ahí van a ir, ¿cierto?, reafirmando esa identidad profesional tan importante para su trabajo. Ahora, el trabajador social está en constante aprendizaje. Yo, que ya me titulé hace un par de años, todavía sigo aprendiendo a ser trabajadora social. ¿Por qué? Porque hay experiencias distintas, porque nos enfrentamos a realidades complejas, porque el mundo es cambiante, porque las realidades se modifican todos los días y porque las personas que fueron ayer no son ahora.
¿ya? Y eso hay que entenderlo, de que nunca como profesionales nosotros estamos completamente aprendidos, ¿ya? No somos completos trabajadores sociales que ya yo me titulé y ahora ya yo ya no tengo que aprender nada más, no me tengo que actualizar, no tengo que buscar nuevas estrategias, nuevas metodologías, para nada. Ahora, con todo esto de la pandemia, tuvimos nosotros, en mi rol de docente, tuve que volver a aprender a enseñar, porque yo estaba acostumbrada a enseñar de manera presencial. Y con todo esto de la pandemia, algo que es externo, ya un contexto social, un contexto ambiental que se vio afectado y que lamentablemente nosotros los profesionales, en nuestro rol, estoy hablando del rol de docente, tuvimos que adaptarnos y tuvimos que aprender a enseñar de nuevo y a enseñar desde otra metodología, con otras herramientas, ¿ya? Así que es muy importante que eso ustedes lo tengan en consideración, que siempre estamos en constante aprendizaje y ese aprendizaje naturalmente también nos va a dar seguridad, o sea, nos va a dar herramientas que nos van a permitir afrontar más situaciones, ¿ya? Porque es muy ay, no, lo siento mucho, es que como yo solo sé aprender de manera presencial, entonces ¿qué pasa? Entonces no sé, no busqué a Geniali para hacer unas presentaciones más llamativas, no utilizo Wooclap para hacer una retroalimentación con mis estudiantes, ¿me entienden? O sea, yo creo que ahí hay que tener harta conciencia respecto a que nuestra profesión nos exige estar en constante adaptación, estar en constante aprendizaje. Y ese aprendizaje nos va a dar seguridad porque vamos a estar confiados de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros podemos entregar y de cómo podemos contribuir a mejorar la realidad de otras personas. Y esto va en concordancia con lo que decía, o sea, muchas veces a nosotros como profesionales, pero esto tiene que ver también con, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo estudiantes, superviso práctica de familia, y previo a la práctica de familia, ellos ven una asignatura que se llama Metodología para el trabajo con familia, donde se les enseña toda la parte teórica y metodológica. Entonces ellos se llenan, ¿cierto?, de herramientas, de técnicas, de metodologías para poder llegar a esta otra asignatura que ya es práctica, donde tienen que ir a una institución, donde tienen que hacer una visita domiciliaria, donde tienen que hacer una entrevista y están así como, ay, profe, la verdad es que no estoy segura de si lo que estoy haciendo. Entonces yo le pregunto, bueno, pero tuviste una asignatura de metodología, viste las técnicas, viste la parte metodológica, los modelos metodológicos para el trabajo con familia, tú lo sabes, qué sé yo, te fue bien en el... Entonces, ¿por qué no confía? No, profe, es que la primera... Claro, nos da miedo enfrentarnos, ¿cierto?, a una realidad cuando conceptual y metodológicamente estamos débiles. Pero si yo, como profesional, en este caso, si ellos como estudiantes le pusieran más cuidado a esta parte metodológica, técnica, teórica, y realmente se dieran también el espacio para aprender todo eso de manera juiciosa, por decirlo de alguna manera, ya luego en la práctica van a estar mucho más seguros, mucho más confiados, porque saben a lo que van, saben aplicar técnicas, saben aplicar metodología. Ahora, no lo van a hacer perfecto, porque también hay expectativas de que no, que yo lo tengo que hacer perfecto y que tengo que hacer la mejor práctica de familia y cambiarle la vida a las familias. Y muchas veces eso no pasa, a veces también por eso se llama práctica, porque estamos practicando ser trabajadores sociales y nos podemos equivocar, sí. ¿Se puede uno equivocar? Sí. No es una exigencia hacerlo perfecto, porque incluso nosotros que ya estamos titulados, que tenemos un poco de experiencia, y yo que soy joven, hay otros que teniendo 20 años de experiencia se siguen equivocando.
¿Por qué? Porque las realidades son distintas, porque los contextos son distintos, porque lo que me sirve aquí puede que no me sirva allá. Entonces, eso hay que saber. Y esa falta de seguridad hace que muchas veces nos adjudiquen funciones que no corresponden a nuestro rol. ¿Ya? Es como que yo soy trabajadora social en una institución, en el área de educación, ¿cierto? Por ejemplo, en la unidad de convivencia escolar, yo trabajo con los estudiantes para mejorar la convivencia, hablo con la familia para fortalecer la corresponsabilidad familia-escuela, pero resulta que además estoy, no sé, me ponen a servir café en las reuniones, me ponen a hacer las actas de las reuniones de equipo, me dan otras funciones que no corresponden a mi rol como trabajadora social, ¿ya? No sé, tengo que ir a cuidar un curso o tengo que ayudarle a hacer las tareas a los estudiantes, por ejemplo. A una estudiante mía le pasó eso en su práctica de familia, que ella tenía un caso, le asignaron un caso de familia y ella ya aplicaba sus técnicas y luego su supervisora institucional le dijo, oye, ¿sabes qué? Es que necesito que por favor le ayudes a hacer las tareas a este niño para que no pierda el año. Entonces tenía una estudiante que en vez de practicar estas técnicas, metodologías, estrategias que había aprendido en la asignatura de metodología, estaba ayudándole a un niño del establecimiento a realizar sus tareas escolares. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se llena de inseguridad porque dice, pucha, no me vieron fuerte en el área social, o sea, como en realmente cumplir mi rol como trabajadora social, sino que ahora me están dando otras funciones que no corresponden al rol que yo vengo a cumplir aquí. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestro rol y cuáles son las funciones que yo cumplo dentro de ese rol profesional. Y esta diversidad de tareas que solemos hacer hace, por un lado, quizás que seamos aceptados, porque uno también busca eso, busca caer bien, busca que valoren nuestro trabajo, ¿cierto? No queremos ser de mala voluntad, entonces aceptamos todo lo que nos asignen o todas las funciones que nos digan que tenemos que hacer las hacemos, porque es que nos tenemos que llevar bien con el jefe, pero no significa que nuestro rol o papel sea entendido tanto por los usuarios como por nuestros otros colegas, porque nos ven haciendo cosas que no corresponden, entonces a la final no saben si somos la tutora pedagógica, no saben si somos la trabajadora social, no saben si somos la visitadora, no saben si somos la secretaria, ¿ya? Entonces, por eso es muy, muy importante esto de ir reconociendo e ir valorando nuestro rol y nuestra identidad como profesionales, irla reforzando. Y eso ustedes lo van a ir entendiendo en la medida en que vayan teniendo estas experiencias prácticas. Por eso el trabajador social es un agente de su profesión, o sea, nosotros nos tenemos que apropiar, incorporarlo, amar ese rol profesional, quererlo y defenderlo. Entonces, el trabajador social no produce bienes materiales. Ya nosotros no viene la señora acá a decirnos, por favor, señorita, ayúdame porque tengo una media agua y me pasa esto. Ay, no se preocupe, tome el pedazo de muro que le falta o tome la gotita para que pegue ahí o tome. No entregamos, no producimos nosotros bienes materiales. Nosotros prestamos servicios que dependen de nuestro rol. Podemos ser orientadores, podemos ser gestores, podemos ser coordinadores, ¿ya? O sea, podemos cumplir un rol dependiendo del área y de la institución en la cual nosotros nos desempeñemos. Y como bien decíamos en la otra lectura que hicimos, sobre qué somos intermediarios entre esta institución, por ejemplo, si la familia viene porque chuta, estamos en invierno, se le entró el agua a la casa y viene una mamá desesperada porque tiene a sus hijos enfermos, les dio neumonía, qué sé yo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Gestionar, ¿ya?
intermediar entre esta institución, Servio, por ejemplo, y esta familia que requiere, ¿cierto?, una solución inmediata, que es lo que muchas veces se llama asistencialismo. Pero en realidad, y ya lo habíamos conversado también, de que uno tiene que asistir a las familias, y la asistencia no es lo mismo que caer en el asistencialismo. Y eso lo aclaramos y lo decimos porque tampoco hay que ver la asistencia como algo negativo. Es una herramienta del trabajador social, asistir ante necesidades inmediatas, ante necesidades que son urgentes y que requieren una pronta solución. Y tenemos que ser gestores en ese momento, sí, tenemos que ser intermediarios en ese momento, sí, pero eso luego lo vamos a acompañar con un proceso de acompañamiento, de orientación, de sensibilización, y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Aquí bien dice, estos servicios se prestan en el momento que alguien lo requiere, y cualquier demanda, por más básica que parezca, puede ser el punto de partida para establecer un vínculo profesional. Y esa relación intersubjetiva con el otro que vino hacia mí para yo ayudar. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante poder también entender de que nuestra relación con el otro no es solamente de, ya tome y váyase. No, ese es el punto de partida. Cuando una persona, cuando una familia, cuando un usuario viene a pedir algo, esa es la puerta, o sea, como yo lo atienda, y usted, a lo mejor a ustedes les ha pasado cuando han ido donde un trabajador o trabajadora social, y que a veces resuelven, pero no generan un vínculo con ustedes porque a lo mejor no son amables, porque no hacen un seguimiento, porque no dan una buena atención, ¿me entiendes? Entonces es muy importante que nosotros procuremos reforzar, construir un rol como profesionales, tal como a nosotros nos gustaría encontrarlo en un trabajador social que vaya en ayuda de nosotros, ¿ya? Ahora, también pasa, y esto es súper importante, de que a veces pueden haber expectativas que no corresponden con la realidad, como lo que les decía, una persona que piensa, un usuario, ¿cierto? Que como trabajador social nosotros le vamos a proporcionar ayuda económica, ¿ya? Mientras nosotros estamos tratando de quizás indagar, ir más allá, de construir, reflexionar sobre los elementos que están detrás de ese problema, ya, y provocar en la persona algo más que solamente el beneficio económico, ya, sino que tenemos que usar, por eso es tan importante, que esa asistencia inmediata, ya, ese resolver esa situación urgente que tiene, esté acompañado de nuestra acción transformadora, ya de nuestro bagaje metodológico, teórico, reflexivo, crítico, que le permita a esa familia entender de que, claro, nosotros podemos gestionar una ayuda económica, nosotros podemos gestionar con el Servio, podemos gestionar con Cernamec, podemos gestionar con muchas instituciones para resolver ese problema. Pero no solo somos gestionadores de recursos, también somos promotores de cambios, también somos promotores de transformación en las familias, en los usuarios, en las personas, en los grupos, comunidades. No sé si hasta acá tienen alguna duda o todo claro. Me ponen una manito arriba si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta. Profe, ¿podría volver al anterior, por favor? El último punto. Sí. Aquí está. De todas maneras, esto yo lo voy a subir al campus, ¿ya? Para que ustedes lo tengan y, y lo podamos, y ustedes lo puedan revisar luego.
Al final, ustedes vayan preparando sus comentarios, ¿ya? Porque vayan preparándolos desde ahora para que al final podamos hacer una reflexión. Ya casi vamos a terminar. Esta prestación de servicio, porque ya dijimos de que no somos, ¿cierto? Como prestadores de recursos, de cosas, de aspectos materiales, sino de servicios, ¿ya? De nuestra orientación, de nuestra gestión, ¿cierto? Entonces, esta prestación, ¿qué exige? Primero, lo que les decía al principio, tenemos que clarificar nuestro rol para adecuar las expectativas a la realidad. Que una familia que llegue no piense que entonces yo le voy a dar al tiro el cheque con el bono, porque hay un proceso detrás. Y eso es súper importante, que cuando una familia llegue, ustedes lo clarifiquen, que ustedes entiendan primero su rol, porque uno primero, para poderlo transmitir a otro, uno lo tiene que entender primero uno. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es construir y tener súper claro cuál es mi rol dentro de la institución donde yo estoy trabajando y cuáles son esas funciones adheridas a ese rol que yo estoy cumpliendo. Y una vez eso esté claro, yo ya estoy en capacidad de poderlo aclarar a otros. ¿Para qué? Para que ellos acomoden sus expectativas, para que no piensen que ir conmigo es tener el cheque a los 5 minutos. No, hay un proceso. Y eso es súper importante que la familia lo sepa o que el usuario lo sepa previo a. Porque también pasa que llega la familia, entonces dice, no, es que yo necesito lo mismo, el mismo ejemplo, es que sabe que estamos en invierno, se me llenó la casa de agua, obviamente requiere una solución inmediata, o sea, yo no puedo tener a esa familia esperando una semana a una solución. Voy a tener que gestionar, mover redes, llamar allí, llamar allá, ir a gestionar, ir al servicio, hacer toda la gestión para yo poderle ayudar a esa familia. Pues esa familia también tiene que entender de que no es algo que dependa estrictamente de mí. Porque de hecho pasa mucho que ellos te exigen, así como, no, es que como usted no me va a ayudar si usted es trabajadora social, usted debería saber, usted debería hacer, ¿me entienden? Y es súper importante que ustedes lo hagan. Otra cosa que pasa es que uno se compromete y hace promesas. No, yo le prometo que yo lo voy a tener eso. No se preocupe, segurísimo que para mañana está. Y resulta que pasaron los días y no. Entonces, si no es algo que dependa de mí, no hagamos promesas, porque eso puede cortar el vínculo con el usuario y el usuario también se va a encargar de decirle a los otros, hoy no vaya donde ese trabajador social porque a mí me prometió que me iba a tener una gestión realizada para el otro día y esta es la hora, pasaron 2 semanas y todavía no lo hace. ¿Y eso qué pasa? Que nos quita ¿qué? Credibilidad. Y entonces nuestro rol empieza a verse disminuido. Y eso es lo que no queremos. Lo otro es promover la corresponsabilidad de la tarea. Es decir, señora Juana, perfecto, yo le voy a ayudar con el tema de su casa, permítame, usted me tiene que ayudar, sí, yo le voy a hacer la gestión, pero usted tiene que llamar, usted tiene que ir luego a consultar si es que salió el beneficio o no, yo le puedo hacer esta gestión, pero usted me tiene que traer estos documentos, promover la corresponsabilidad, o sea, esto es un trabajo de equipo y uno también tiene que ver eso con la familia, ¿me entiende? ¿Para qué? Para no generar dependencia, porque si yo le hago todo a la familia, si yo le actualizo la ficha social de hogares, si yo le hago todo el trámite, si yo soy la que llamo al servicio, si yo soy la que voy a averiguar si el trámite ya está hecho, entonces, ¿qué va a pasar? Que la familia o el usuario va a generar ¿qué? Dependencia. Entonces, todo lo que quiera hacer, lo va a hacer a través mío porque sabe que yo voy a hacer todo. Pero si yo promuevo la corresponsabilidad de la tarea, estoy enseñándole al usuario de que él también puede hacerlo y de que él tiene todas las capacidades, todo el potencial para generar sus propios cambios. No que yo soy la que le entrego a él las soluciones. ¿Ya? Lo otro, ser humildes y auténticos, esto es súper importante, no creer que somos los dioses del Olimpo.
¿ya? Porque a veces nos pasa eso, tenemos las soluciones, tenemos las redes y creemos que hoy es que no, yo soy, mejor dicho, la Coca-Cola del desierto, como decimos en Colombia. O sea, tenemos que ser humildes y tenemos que eh, transmitirle eso a las familias, porque a veces creemos que tenemos que hablar con tecnicismos, que tenemos que hablar con palabras difíciles, y a veces la familia básicamente que no nos entiende nada. Entonces, tenemos que aprender a usar nuestro lenguaje en los contextos adecuados. Si yo estoy en un ambiente académico, si voy a presentar un informe social, obvio que tengo que utilizar un lenguaje técnico, pero si yo estoy trabajando con una familia, si yo estoy trabajando con un usuario que yo sé que solo tiene enseñanza básica, no le voy a hablar con palabras difíciles porque yo quiero que me entienda. ¿Cuál es el objetivo? Que me entienda, pero no me va a entender si yo le hablo desde esta posición de profesional, de experto. ¿Mm? Así que es muy importante que ustedes esto lo empiecen desde ya a incorporar. Cuando, ahora que van a hablar con un trabajador social, no, pero si van a, ¿me entiende? Ir adaptándonos a los diferentes contextos y ser flexibles en ese trabajo. Y considerar la relación profesional como un medio centrado en la perspectiva de aquellos con quienes trabajamos. Es decir, la relación o el vínculo, o lo mismo que decía, la forma como nosotros interactuamos, como nosotros nos comunicamos con el otro, que esté centrado en lo que ellos requieren, en la perspectiva que ellos tengan, ya en su realidad, en su contexto. Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar, no ellos a nosotros. ¿Ya? Nosotros somos los profesionales, nosotros somos quienes tenemos en este momento herramientas para poder adaptarnos a diferentes realidades, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Promover que ellos construyan sus propias herramientas, promover que ellos sean artífices de su propio proceso de transformación, ayudarles a reconocer sus propias capacidades, a potenciar todas estas habilidades que por autoestima, inseguridad, desconfianza, historias de vida, abuso, maltrato, etcétera, han sido disminuidas. Realidades que son tremendamente difíciles y que nosotros tenemos que tener la suficiente empatía para reconocer, ponernos en el lugar de ellos y ayudarles a ser la mejor versión de ellos. Y puede esto sonar demasiado bello, pero eso es lo que nos hace a nosotros trabajadores sociales. Ya les hablamos entonces, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro rol? Esto lo vimos en la clase pasada. Somos educadores sociales, animamos intencionadamente procesos que lleven a los actores a reflexionar sobre su historia, acerca de sus problemas y asumir su propio proyecto frente a estas situaciones, a estos problemas, a estas realidades. Significamos la realidad para que ellos organizadamente planifiquen, ejecuten, ¿cierto?, sus propias estrategias con las cuales van a poder superar estas realidades, estas situaciones, estas necesidades. Y damos protagonismo al sujeto, o sea, le entregamos a ellos las herramientas para que ellos sean quienes se reconozcan como protagonistas, como actores activos, no pasivos, activos de su propio proceso. Y desarrollamos estas actitudes que yo les decía de superación, de cooperación, de ayuda mutua, de convivencia democrática, desarrollo personal, social y muchos más. ¿Cuál no es el rol del trabajador social? No somos curadores de los problemas sociales y tampoco somos expertos, tecnócratas que todo lo saben. Porque ya les decía que a veces hay trabajadores sociales, conozco, que creen que lo saben todo y que ellos son los expertos y que no necesitan aprender más
y que no necesitan actualizarse porque todo lo que ellos saben está bien. Y eso es un error. No guardamos nuestros conocimientos como atributos sagrados. O sea, oye, yo tengo una escala súper buena para medir esa variable, pues yo no te la voy a pasar. O tengo esta técnica que me ha funcionado súper buena, pero pucha, sorry, yo no te la voy a compartir porque es que es mía. Y yo no te la voy a dar. No, nosotros, el conocimiento es lo más preciado y no hay peor conocimiento que el que no se comparte, porque somos trabajadores sociales, somos educadores sociales. Entonces, si guardamos todos estos conocimientos y todas estas herramientas, metodologías, estrategias, experiencias para nosotros mismos, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y no actuamos por impulsos emocionales, dando consejos desde nuestra experiencia. Nunca hacer eso. Y yo fui la primera víctima de este error. Porque, claro, uno recién, me pasó en una práctica que ya una familia me contó, y yo, ay, sí, a mí me pasó algo parecido, y no, a mí me pasó esto, y yo le conté, o sea, terminé yo contándole mi historia, cuando yo lo que tenía que hacer era dignificar la historia de la familia y que buscar alguna orientación, solución, etc. Entonces, ojo, mucho cuidado. No somos consejeros desde nuestra experiencia propia, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que volver a identificar y reconocer y valorar el rol que cumplimos, ¿ya? Para hacerlo de manera respetuosa, para hacerlo de manera profesional con el otro. Entonces, ya sea en el trabajo de campo o como agentes o administradores de servicios sociales, tenemos 3 objetivos. Y espérenme, voy a ir bien con el tiempo. Primero, enfrentamos con recursos y capacidad operativa la solución de problemas sociales. O sea, nosotros estamos capacitados, porque eso es lo que hace la universidad, eso es lo que va a hacer la carrera, les va a dar a ustedes herramientas, les va a dar a ustedes habilidades, van a poder desarrollar competencias organizacionales, de coordinación, de planificación, para que ustedes puedan abordar y enfrentar, ¿cierto? Con todos los recursos, tanto materiales como personales, como de inteligencia emocional, como metodológica, para poder resolver estos problemas. ¿Cuál es otro objetivo? Realizamos educación social. Ya lo dijimos, ¿cierto? Con las personas en la dicha superación, ¿cierto? De estos problemas y organizamos, ¿sí? Planificamos, ordenamos, gestionamos, ¿cierto? Para que todo se pueda cumplir en los tiempos, de la manera que tenemos planificada. Organizamos las ideas de las personas, de los usuarios cuando trabajamos a nivel comunitario o estamos en una reunión donde todos quieren hablar. Nosotros somos acompañamos esos procesos para que se den de la manera más ordenada y que efectivamente se cumplan los objetivos, ¿cierto? Y que sea eficaz una reunión, por ejemplo. Y esta es una pregunta tremenda. ¿A quién está sirviendo la práctica? O sea, ¿a quién le está sirviendo nuestro rol? ¿A la institución o a los usuarios? Porque a veces suelen haber contraindicaciones o contradicciones, perdón, entre los intereses institucionales de los usuarios y de nosotros como profesionales. Y muchas veces, no estoy diciendo que en todas partes, ojo, pero en algunas partes la institución a veces por temas administrativos, por temas jerárquicos, qué sé yo, limitan mucho nuestra acción profesional. E incluso nosotros mismos la limitamos.
por comodidad, por autocensura, porque estamos cómodos, ¿cierto? ¿Para qué me voy a esforzar un poco más? Si total, no sé, me pagan lo mismo, vaya o no vaya a la visita domiciliaria, vaya o no vaya a hacer la gestión. Entonces, hay que preguntarnos, ¿a quién le está sirviendo mi rol? Bueno, acá voy a ir un poco quizás avanzando porque ya estamos llegando casi a la hora, pero también el ejercicio del rol supone el pertenecer a un grupo de pares. Y hay un colegio, ¿cierto? Puede haber un colegio, asociaciones, sindicatos, federaciones, ¿cierto? Como la Federación Internacional de Trabajadores Sociales. Y que es muy importante que nosotros también vayamos encontrando a qué grupo queremos pertenecer, ¿ya? Con otros profesionales, porque esto va a regular, ¿cierto? Las relaciones, no solo entre los trabajadores, es decir, entre pares, sino también la relación que nosotros tenemos con otras instituciones, cómo nos ven a nosotros las instituciones también, ¿cierto? Y obviamente la defensa no solo de los derechos de los usuarios, ¿cierto? De las personas, sino también cuáles son nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras sociales. Ahora, siempre, y esto es importante, no siempre es suficiente pertenecer, obviamente, a estas agrupaciones, ¿cierto? Para quizás enfrentar, porque a veces es bueno tener la opinión de otros, por eso cuando uno va a una institución, y ustedes luego se van a dar cuenta en sus prácticas de que en la institución uno no trabaja solo, ya uno trabaja con otros trabajadores sociales e incluso trabaja con otras profesiones, psicólogos, sociólogos, ya antropólogos, educadores diferenciales, y formamos triadas, duplas psicosociales que nos permiten analizar las realidades de diferentes perspectivas, desde diferentes áreas también, y pertenecer a estos grupos de pares, o sea, solo de trabajadores sociales o asociaciones, a veces no es suficiente para enfrentar la multicausalidad e incluso la amplia variedad de problemas sociales o de necesidades, ¿ya? Por lo que también, y esto es importante, tenemos que abrirnos a la posibilidad, ya les decía, de comunicarnos con otras profesiones. Ahora, funciones, ¿ya? Podemos nosotros, o sea, mientras el rol es ese papel que se ejerce, ya por lo cual nos reconocen a nosotros dentro de la institución, la función o funciones es aquello que se hace de forma regular y sistemática, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Que cumplo, ¿cierto? Con una serie de tareas que yo hago casi todos los días y que eso va construyendo mi rol. Por ejemplo, yo, Daniela, soy trabajadora social, pero trabajo en una institución educativa, es decir, la Universidad de la Frontera, ¿ya? ¿Qué rol cumplo dentro de la institución? A ver, que alguien me diga, que alguien me sople porque a mí se me olvidó. ¿Cuál es mi rol ahora mismo? Estoy esperando. Vamos, 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 que nadie se va a equivocar. No les voy a poner -1. ¿Docente, profe? A ver, ya, María Paz dice que docente. ¿Quién está de acuerdo y Yo quién tengo no? otra. Yo tengo otra, profe. Cuéntame, María. Educadora social. Ya, ya. ¿Quién más? A ver, me Presta interesa. servicios Ya. al curso. ¿Quién más se quiere lanzar a la piscina? Gracias, Martín y María Paz. Nadie más se quiere lanzar a la piscina. Ya. Perfecto. María Paz y Martín están en lo correcto. O sea, yo ya por el hecho de ser trabajadora social soy educadora social.
sea, yo ya me lo creí, yo en mi cartón no era ahí trabajadora social, sino educadora social. Yo ya me lo creí porque amo mi carrera y porque reconozco que ese rol es el que me va a identificar siempre, independiente de la institución en la que yo trabaje. Independiente de si luego en la institución educativa voy a ser docente, o si en el área de la salud voy a ser gestora, o si en el área de la municipalidad voy a ser coordinadora. Independiente del rol que yo cumpla en diferentes instituciones en las cuales yo me puedo desempeñar, porque uno no está toda la vida siendo docente o toda la vida siendo coordinadora en la MUNI, siempre voy a ser educadora social. Y eso es lo que ustedes se las tienen que grabar acá, siempre. Y María Paz tenía la razón. En la institución, es decir, en la Universidad de la Frontera, soy docente. Y como docente yo cumplo ciertas funciones. A ver, ustedes sin saber, ¿cierto? Mucho a qué se refiere el tema de las funciones. ¿Cuáles creen ustedes que son mis funciones? Los vuelvo a escuchar. Por el chat también pueden escribir, pueden tirar ideas, lo que ustedes quieran. Hacer la planificación del ramo. Ya. Interesante. Ahí María Paz dijo planificar las clases. ¿Qué más? Facilitar conocimientos, ya. Sí, Matías, bien. ¿Qué más? Tiren ideas, tiren. ¿Qué creen? ¿Cuáles creen que son mis funciones? ¿Qué más creen que yo hago? O sea, porque ustedes acá, claro, o sea, ustedes ven que es lo que yo estoy haciendo en este momento, pero ¿qué creen que hago tras bambalinas? ¿Mm? Gestionar como los recursos de información, como para entregarnos lo preciso. Buscar y todo. Súper, actualizarme, claro. Instruir a los estudiantes, resolver dudas. Cuando ustedes me escriben un correo consultando algo, ¿mi función cuál es? Responder, orientarlos, resolver las dudas que ustedes tengan. Cuando ustedes entregan un trabajo, lo suben al campo, ¿qué hacemos con Lucy? Descargamos el trabajo, lo revisamos, calificamos, retroalimentamos. Esas son mis funciones. Y hay muchas más dentro de la docencia. Dentro de mi rol como docente, yo cumplo estas funciones. Y lo más probable es que la trabajadora social de cierta institución que está en la unidad de convivencia escolar cumpla otras funciones. Y que el trabajador o trabajadora social que trabaja en la municipalidad cumpla otras funciones. Y que el profesional, trabajador o trabajadora social que está en el CESFAM cumpla otras funciones. Las funciones están ligadas y en concordancia, en coherencia con el rol. Por eso es muy importante que tengamos claro cuál es nuestro rol, para saber cuáles son nuestras funciones y saber cuáles no son nuestras funciones. Que era lo que explicaba al principio, que muchas veces se da esta confusión de que, ¿cierto? Tenemos que hacer de todo. Y no. Entonces, podemos ser implementadores de políticas públicas, podemos animar procesos sociales, podemos ser concientizadores, podemos ser motivadores, movilizadores, informadores, gestores, consultores, asesores, orientadores, mediadores. O sea, y todo lo que terminen eres. Ores. Ahora, ¿qué son las actividades? Entonces, vamos. ¿Qué tenemos primero? El rol profesional. Ese rol profesional tiene unas, ¿cierto?
funciones. Y las actividades son ese conjunto específico, muy específico de tareas que hacemos para lograr que esa función se lleve a cabo. Por ejemplo, ustedes van a subir su segundo taller, ¿cierto? Sobre la entrevista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Lucy? Tenemos que ingresar al campus virtual. O sea, primero darnos un tiempo de nuestro horario, ¿cierto? Para poder realizar. Entonces, tenemos que fijar un horario para la revisión de los trabajos. Entonces, tenemos que ingresar al campus virtual, tenemos que descargar los trabajos, tenemos que clasificarlos, coordinar con la Lucy cuántos va a revisar ella, cuántos voy a revisar yo, repartirnos los trabajos, revisar el documento, retroalimentar, ¿cierto? Cada uno de los aspectos que solicitamos dentro de la pauta. Luego tenemos que ponerles una nota, luego tenemos que enviarles a ustedes, ¿cierto? A sus correos, la retroalimentación de sus talleres, obviamente informarles la nota que sacaron y posterior a eso entramos al intranet, notas parciales, ingresamos sus notas, las subimos al sistema. Entonces, ¿cuál es mi función? Evaluar sus talleres. Pero detrás de esa función que parece tan simple, hay una serie de actividades ya mucho más chiquititas, específicas, que me van a permitir a mí poder, ¿cierto?, cumplir con esa función. Ay, espero que haya quedado claro. ¿Quedó claro, chiquillos? Por favor, pónganme una manito arriba si no quieren hablar. ¿Sí? ¿Están por ahí? Sí, profe, quedó claro. Súper. Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y con esto vamos a cerrar. Con esto ya vamos a cerrar, pero no me quiero quedar con este ejemplo aquí. Un trabajador social va a realizar una reunión con un grupo familiar para conversar sobre las reiteradas inasistencias de sus hijos a la escuela. O sea, ¿cuál es el problema? Riesgo de deserción escolar. Ya esa es la situación. Riesgo de deserción escolar. Y este es el caso. Entonces el trabajador social de la escuela dice, no, esto no puede ser. Yo voy a ir a hacer una visita domiciliaria para poder, ¿cierto?, trabajar esto. Entonces, su rol como educador social, porque ya ella es educadora social, trabajadora social. ¿Cuál es su rol? Ser educadora social, pero ella va a movilizar, o sea, ella va a movilizar dentro de ese rol un proceso de reflexión en torno a la importancia que tiene la escolaridad en esa familia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser su función? Investigar. Ella necesita entender, ¿qué está pasando en esta familia? Porque no sé, ¿por qué este niño no ha vuelto a clase? O sea, ¿por qué este estudiante no ha vuelto a sus clases? Porque no ha venido. Yo tengo que ir a averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, su función dentro de ese rol de educadora, ¿cierto?, es ir a investigar. Ahora, rol como educadora social, acuérdense que esto es para todos, pero ya el rol que tiene es, ¿cierto?, está cumpliendo su rol como trabajadora social dentro de la institución, ¿ya? Y la función que ella va a cumplir para esta situación en particular va a ser de investigar. Ella va a ir a averiguar qué es lo que está pasando, ¿ya? Va a consultar por las causas de inasistencia, ¿cierto? Va a investigar cómo la familia percibe la importancia, ¿cierto?, de la escuela, la importancia que le asignan ellos a el hecho de que sus hijos estudien, ¿cierto? Y también va a movilizar acciones para comprometerlos a esta acción compartida que permita retener, que se llama retención escolar eso, pero
promover la retención del niño, o sea, que el niño no se retire del colegio, no se retire del sistema educativo. Y estas son todas las actividades. Ustedes pueden parecer, uy, pero qué, o sea, qué tonta, así como fijar, ¿cierto? Llamar a la familia, a ver a qué día hay que coordinar con la familia, ¿cierto? En qué horario puedo ir a visitarlos, acudir a la casa de la familia, saludar, presentarse. Pueden ser cosas muy obvias y ustedes pueden decir, bueno, pues eso obvio que lo tienen que hacer. Bueno, pero eso es una tarea, esa es una actividad que ya tienen que planificar. Y por lo tanto es muy importante que nosotros, aunque nos parezca obvio, lo consideremos dentro de nuestra planificación y de la función. Entonces, tiene que ir, imagínense, acá hay 16 actividades. Recolectar información, prefijar algunas estrategias para la reunión familiar, qué entrevista les voy a hacer, es más, es lo que ustedes están haciendo ahora. Qué bueno que me acordé. Ustedes ahora van a tener que ir a entrevistar a un trabajador o trabajadora social. ¿Y qué hicieron previo a eso? A ver si alguien me sopla. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿O qué están haciendo ahora para poder ir a hacerle la entrevista al profesional? Ya, pues, para terminar la clase. ¿Qué creen que tienen que hacer ustedes para poder ir a entrevistar a este profesional? ¿Qué me enviaron algunos a mi correo para que yo lo revisara? Profe, primero se debe como conseguir un contacto y tener un contacto inicial con la otra persona, saber, no sé, sus antecedentes principales, su nombre, Ya, qué trabaja, ya, y perfecto. ese acercamiento. Sí, pero ¿qué tuvieron que preparar? ¿O qué están preparando ahora para la entrevista? Las preguntas, Las preguntas, las preguntas. costó. Las preguntas. O sea, ustedes no van a ir a hacer una entrevista sin preguntas. Y esa es una actividad que ustedes tuvieron que hacer, o sea, tuvieron que dedicar un tiempo para revisar qué le voy a preguntar al trabajador o trabajadora social. ¿Qué cosas le voy a mencionar? ¿Qué arman una guía de preguntas? Eso es lo que hace acá el trabajador social. Planifica, prefija algunas estrategias para la reunión familiar. ¿Qué les va a preguntar? ¿Cuál va a ser esa guía de preguntas, cierto? ¿Qué instrumentos va a aplicar? Si es que va a llevar alguna encuesta, alguna, qué sé yo, ¿cierto? Todo eso. Y acá están todas. Luego, como les digo, ustedes van a poder revisar esto. Pero eso quería yo que se quedaran con algo quizás un poco más práctico para que ustedes puedan entender la diferencia que hay, porque a veces hay mucha confusión. ¿Qué es un rol? ¿Qué son las funciones? ¿Qué son las actividades? ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Y eso era lo que queríamos con Lucy hoy, de poderles transmitir cuál es la diferencia para que ustedes cuando hagan su análisis puedan asociar bien los conceptos. Eso, no quiero quitar más tiempo, voy a dejar de compartir para poderlos ver. Nicola acá decía, Valentina decía preguntas, exactamente, eso es. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó claro todo lo que les conté hoy? Antes de irnos. Muy interesante la clase, profe. Como que dio Ya, muchos tips que uno no tenía muy claro y se entendió todo claro. ya, Martín, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta?
Levanten la manito si entendieron, si quedó todo claro, para yo irme tranquila y decir, estos chiquillos son secos, entendieron todo. Yo encuentro que estuvo bien esclarecedor en cuanto a la parte donde hay que diferenciar un poco del rol profesional en cuanto a nuestras capacidades como humanas, por decirlo así, no siempre poner el corazón encima de los problemas. Que me imagino que esos que se aprenden en el camino, porque uno lo escucha y dice, ya, igual difícil, me voy a llorar yo ahí. Pasa y es difícil controlar las emociones, pero eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, nosotros con otra colega damos un electivo que se llama técnicas de comunicación para el trabajo con familia y es súper entretenido porque te enseña también cuáles son estas habilidades que hay que poner y cómo también es importante aprender a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, sobre todo en situaciones bien complejas. Aquí Matías dice, sí, profe, a mí me hizo sentido lo de que muchas veces se asumen roles del trabajador social que no le tocan, por así decirlo. Así es. Y esto va a pasar siempre y a veces uno va a tener que experimentar este tipo de situaciones para aprenderlo. Ya no es la idea con esto de que prevenirlos y que ustedes anden a la defensiva en el centro de práctica o en la institución luego cuando empiecen a trabajar. Para nada. A veces simplemente hay que equivocarnos para aprender. ¿Ya? Así yo les cuente mi experiencia, así yo les diga cuidado. A veces le toca a uno mismo experimentar estas cosas. ¿Alguien que quiera decir algo más, chiquillos? O si no, ya para finalizar, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, sí, sí, dale, mi, que no hay problema. Sí, ya acá vamos a finalizar. Agradecerles, chiquillos, por estar acá y ahí nos vemos entonces el lunes. La próxima semana nos enfocamos funciones full para poder entonces ya que ustedes puedan redactar sus informes. Eso, que tengan una linda tarde. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, Hasta profe. luego. Vale, Génesis, nos vemos. Cuídense.